El general George Patton dijo: las guerras son peleadas con armas. Sin embargo, son los hombres quienes las ganan. Esos sentimientos fueron de poco consuelo para los primeros pilotos aliados que se enfrentaron con el Messerschmitt ME-163 Cometa. Con una velocidad de 992 kilómetros por hora, el Cometa se desempeñó como su nombre lo dice. Fue el avión más rápido de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, después de 40 años, las armas callan y el mundo es un lugar diferente. Pero en el Museo de Aeronáutica en Cosfor, Alemania, esta histórica pieza aún vive. Aunque el régimen que el Cometa defendió pereció, su tecnología pionera forma parte de nuestras vidas. La unión del poder del cohete y el desafiante diseño del ala anticipó las cosas por venir. Llamado el huevo poderoso por los pilotos, el 163 es aún el único caza de combate con propulsión de cohete. El poder aéreo nació en la Primera Guerra Mundial. Los comandantes enviaban aviones para darse una idea de lo que el enemigo hacía. Poco después, se desarrollaron los aviones caza para interceptarlos y derribarlos. Tras el armisticio, el Tratado de Versalles impuso restricciones a la Fuerza Aérea Alemana. Restricciones que los llevaron a la tecnología del Cometa. Formas alternativas de propulsión, como la propulsión a reacción, no fueron mencionadas en el tratado. Entonces, la propulsión a reacción no se tomaba en serio. Era más un fetichismo promocional para atraer al público de los 20. En Europa y América, los cohetes se vinculaban con casi todo lo imaginable. Si se deseaba la atención del público, un cohete causaba gran revuelo todo el tiempo. En Alemania, el magnate de los autos Fritz von Opel patrocinó el primer autocohete de éxito en abril de 1928. El transformado auto de carreras propelido por cohetes Sander de pólvora negra, bajo la dirección del teórico de cohetes Maximilian Valier y el conductor Kurt Kohart. El auto alcanzó 98 kilómetros por hora. Pronto siguió uno más aerodinámico, el Opel Rack 2, ajustado con 24 cohetes Sander de combustible sólido. En Berlín, durante mayo de 1928, con Opel al volante, alcanzó su máxima velocidad de 175 kilómetros por hora. Necesitó alas invertidas para mantenerse en el piso. Había poco control de la velocidad y la resistencia era limitada. Pero la enorme nube que dejó creó el espectáculo que Opel deseaba para las cámaras. Los cohetes de pólvora negra Sander se desarrollaron a partir de los cohetes marinos salvavidas. Un incendio seguro y controlado era raro. El equipo de Opel intentó controlar los problemas direccionales montando un auto sobre rieles. Los volátiles tubos del cohete eran bastante primitivos y se alojaban juntos en la parte trasera del vehículo. El auto debía soportar temperaturas extremas y era comúnmente dañado por sus irregulares e incontrolables incendios. Los dobles fueron solo espectáculo y eran seguidos ansiosamente por el público. La comunidad científica, sin embargo, no compartió este entusiasmo. Parecía que lo importante era la publicidad en sí. Entre más grande fuera la explosión, el choque sería mejor. El asesor de cohetes de Opel, Maximilian Valier, se dedicó a sus experimentos a través de sus escritos de vuelos espaciales en cohete. Valier disfrutaba de un séquito de seguidores. Pero muchas de sus proezas terminaron en desastres. El cohete se mostraba difícil de dominar. Un estigma siguió al cohete. El público lo veía como un simple espectáculo chusco. Los cohetes de combustible sólido y su descontrol dejaron a muchos creyendo que la propulsión a reacción era una tontería.
El sistema de entrega del correo aéreo por cohetes de Reinhard Tilling era uno entre muchos. Su aparato lleno de correo era lanzado a gran altura por cohetes de combustible sólido. Cuando alcanzara su punto más alto, las alas se desprenderían y el cohete planearía en espiral de regreso a tierra. En Alemania, con una pequeña ayuda del Partido Socialista, Gerhard Zucker mostró su enorme cohete cilíndrico de correo aéreo que fue rellenado con cartas y postales. Los restos carbonizados del interior nunca llegaron a alguna parte, así como el concepto del correo aéreo. En la Alemania nazi se gestaba una raza de guerreros. Los niños eran alentados a aprender las habilidades de la aviación. El gobierno respaldó competiciones de planeadores a escala. Los niños se volvieron jóvenes y los planeadores crecieron. Una nueva generación de ingeniosos aviadores se abocó a su adiestramiento. Finalmente, en 1935, Hitler presentó la Luftwaffe al mundo. Con audacia desafió el Tratado de Versalles. Con los pilotos que adquirieron experiencia mientras planeaban, llegó una nueva generación de diseñadores de aviones. Aquí en lo alto de las montañas Rhön estaba el Wasserkuppe, un refugio establecido específicamente para planear. Antes de la Primera Guerra Mundial era el hogar de los planeadores en Alemania. En los 20, el deporte enloqueció al país. Planeadores de todo tipo surcaban el aire en las alturas de Alemania Central. De todos los diseñadores que surgieron, Alexander Lippisch era uno de los más innovadores y respetados. Pionero en la baja resistencia al aire del planeador sin cola y la línea aerodinámica del ala del planeador, los suyos eran algunos de los aviones más impresionantes en el aire. Ganó el interés de los aficionados para participar en el deporte. Pero en 1928, la pasión de Fritz von Opel cambió de los autos a los vuelos con cohete. Pero se toparía con un problema desconocido en los autos. La superficie de la cola en un avión se encuentra en la línea propulsora del cohete. Esta pequeña máquina fue diseñada con la cola alzada. Era de hecho el segundo planeador de cohete de Opel. Meses antes de tratar a un ingenioso diseñador de planeadores, escuchó que alguien trabajaba en un avión sin cola en lo alto de las montañas Rhön. El ente de Lippisch se convirtió en el primer avión de propulsión a reacción. Opel cambió a una configuración más convencional para su próximo vuelo, pero unió el avión sin cola de Lippisch con el cohete, una unión que tendría un profundo efecto en la historia de la aviación. Mientras tanto, por 1930, Max Valier comenzó a trabajar con autos cohete de combustible líquido. Los combustibles líquidos lograron que la propulsión a reacción fuera posible, con mayor control y más resistencia. Pero aún era peligroso. En mayo de 1930, mientras observaba la prueba de un motor cohete de combustible líquido, el motor estalló y Valier fue golpeado por un fragmento en el corazón. Desangró hasta la muerte. El uso de los propulsores líquidos tenía muchas ventajas y el sistema de combustibles sólidos se quedó en el camino. La compañía Walter creó un sistema que funcionaba con peróxido hidrogenado. La Luftwaffe tomó gran interés en esto para apoyar a los bombarderos durante el despegue. Estos cohetes de despegue o unidades de poder rato se usarían a lo largo de la guerra. Los resultados fueron satisfactorios cuando un cohete experimental apoyó el Heinkel 112, creado para usar oxígeno líquido, y que adoptó el motor de Walter. Mientras aumentaba la confianza con el motor Walter, muchos creyeron que esta unidad de poder auxiliar tenía la potencia para impulsar un avión por sí sola. Churchill llamó a la Segunda Guerra Mundial la Guerra Mágica. Por primera vez se destacaba el conocimiento científico. En 1938, las nubes de guerra ennegrecían mientras que la Luftwaffe lanzaba un nuevo proyecto.
la construcción de un avión caza con propulsión a reacción. Para esto, el motor de cohete Walter fue elegido. El motor Walter fue modificado para usar un combustible mejorado con dos ingredientes. Con el motor de cohete bajo desarrollo, los diseñadores de la Luftwaffe tenían que encontrar un diseño para su nueva arma. Y fueron con Lippisch. Este es uno de los modelos construidos por el Dr. Alexander Lippisch, un avión ligero de caza sin cola. Su naturaleza radical hizo poco para inspirar el entusiasmo. Mucha gente pensó que deberíamos construir defensas naturales, aviones. Después el Messerschmitt, quien no estaba muy entusiasmado con el proyecto. Aún así, el concepto se llevó a cabo y se puso en marcha el avión caza sin cola. El modelo se conoció como el ME-163A. El Proyecto X tenía alta seguridad. Estas barreras eran para ocultar el modelo A de ojos curiosos. El primer cometa es llevado al hangar donde Lippisch y su equipo trabajaron durante meses para preparar el avión. El vuelo de prueba fue pospuesto varias veces por la falta de motor a reacción Walter. Finalmente, en 1940, el famoso piloto alemán Heini Dittmar, que había volado muchas horas en el avión de Lippisch, estaba listo para volar el cometa. El problema con el motor cohete era su poca duración. Por un lado, era un impulso tremendo y se alcanzaba a una gran altura. Por otro, quemaba todo su combustible en minutos, dejando solo la posibilidad de planear para aterrizar a salvo. Aún con el pequeño motor, el 163 cumplió con las teorías aerodinámicas de Lippisch. La extensa ala uniéndose al fuselaje se maniobraba soberbiamente. Mientras estas pruebas continuaban, se desarrollaban motores más grandes. Con todo esto y combustible más avanzado, creció la confianza. Pero existían temores. Toda la valiosa experiencia de vuelo en este peligroso proyecto se invertía en un solo piloto, Dittmar. Con un creciente entusiasmo de la Luftwaffe por el ME-163 y con la posibilidad de serios accidentes adelante, no es sorprendente que se exigiera un piloto adicional. Rudi Opitz, otro campeón de planeador muy respetado por Lippisch, se convirtió en el segundo hombre en volar esta revolucionaria máquina. Lo tomó como una nueva experiencia. Si hubieras comido un plato de frijoles o algo por el estilo, estarías en problemas, porque a tal altura explotarías como un globo. Por lo que enviamos a nuestros pilotos a las montañas más altas de Alemania, al campamento allá arriba, y los tendríamos en alto por, creo que 3 semanas, para que se ajusten a la altitud. Su capacidad de ascender era única, pero en muchas formas se conducía como otros aviones y era un verdadero placer volarlo. El concepto básico de Lippisch y un legado de sus épocas como diseñador de aviones era que el cometa debía ser lo más ligero posible, por lo que el avión nunca cargaba un eje de aterrizaje, sino que se apoyaba sobre un eje independiente que expulsaba después de despegar, y el aterrizaje lo realizaba sobre un patín retráctil. El procedimiento de despegue era peligroso, ya que el eje independiente podría rebotar y golpear la parte inferior del avión, perforando los tanques llenos de combustible volátil.
Es evidente por qué el 163 consumía tanto combustible en tan poco tiempo. Querían que volara sobre un curso medido. Habían dispuesto un curso a través del mar Báltico con los teodolitos para ver qué tan rápido volaba, porque hasta ahora los primeros 3 vuelos fueron vuelos de ascenso. Durante la prueba de velocidad, el cometa fue remolcado a su altura de salida para reservar el combustible del vuelo. Dietmar está en el 163, Opitz en el otro avión. Este modelo se realizó con un motor de 750 kilogramos de propulsión, casi el doble de la potencia de otros. Increíble, el avión pasó mágicamente los 1000 kilómetros por hora, pero al hacerlo, el modelo A excedió sus capacidades. Aceleró rápidamente hasta el punto crítico. Perdió el control, pero afortunadamente para Dietmar, al perder el control, las fuerzas negativas de gravedad apagaron el combustible. Este afortunado accidente le dio el control a Dietmar. El 163 era ahora el avión más rápido. A causa de la extrema seguridad, el logro de Dietmar no se conoció. La suerte de Dietmar no duró mucho. Pronto se convirtió en la primera baja del cometa. El asiento estaba fijo a la estructura, la rígida estructura del patín retráctil que lo sostenía. No había nada más que el asiento, sin cojín. Y cuando uno se sentaba, era muy incómodo. En esa posición se sentía mucho dolor. No se podía uno mover. El patín retráctil no bajó y el impacto le rompió la espalda. Heini Dietmar quedó fuera del programa. En octubre de 1941 se decidió convertir el cometa experimental ME-163 en un caza de combate. Alemania había estado en guerra durante 2 años y necesitaba defender a la madre patria contra los bombardeos aliados. Pasaría un tiempo antes de que Alemania sufriera los continuos ataques de los bombarderos, pero aún así, los daños sufridos por la industria eran muy altos. Las fábricas pequeñas podían ocultarse o moverse, pero complejos más grandes como los químicos, los aviones y las plantas de municiones, esenciales para la guerra del Reich, eran vulnerables y estaban expuestas. Se hicieron planes para colocar las fábricas del cometa alrededor de blancos de alto riesgo, pues estos eran defendidos vigorosamente contra las flotillas de bombarderos enemigos. A mediados de 1943, las incursiones diarias norteamericanas, con más de 1000 bombarderos, acompañados de 700 escoltas, dañaban a la industria alemana sin descanso. Naturalmente, no había tiempo que perder para poner el cometa en acción. La versión caza del 163, el modelo B, fue diseñado para que su producción en masa fuera sencilla y para cargar más combustible que el prototipo A. Se voló un ME-163B al final de la guerra por un piloto de la Marina Real Británica, el capitán Eric Brown. Encontramos el cometa en el Museo Imperial de la Guerra en Oxford, Inglaterra.